los chinos. Nosotros por suerte tuvimos un cliente, ¿te acordás, Lilia, el de Flores, que pintaba los cuadros? Hermoso. Pintaba esos cuadros de la montaña con la bruma abajo, lo que ellos llaman Las grullas. sí, las grullas volando, los pinos, todo eso es muy estudiado lo que se hace. No hay dos iguales, o sea, no necesariamente seguir las normas del Feng Shui o del San Shui significa que uno va a repetir siempre lo mismo. Hay un espacio enorme para la creatividad. Entonces, estas imágenes de la naturaleza en el agua es la biofilia, era traer a un espacio artificial algo natural. Y reemplazaba una ventana, por decir así. En las casas es muy importante cuáles son los elementos que se ven representados en las paredes. Entonces, a veces tener un mural, que ahora es bastante más común ver murales en el exterior, tranquiliza. O sea, ver paisajes pintados en la pared, no siempre, a veces hay lectura, pero sí, sí. Ahí hay que ver qué es lo que representa. Siempre evaluar, o sea, hemos bochado a veces cuadros muy caros, pero justamente porque el tema que representaban no estaba de acorde con el espacio que iban a ocupar. O sea, hay cuadros, por ejemplo, que muestran árboles sin hojas, otoñales, o en medio de un paisaje desolado, entonces está transmitiendo eso, sí. Barco hundiéndose, o sea, ese tipo de imágenes nos atacan. Bueno, el Feng Shui trabaja también con el concepto oriental de Yin y Yang, ¿no? Yin es lo pasivo, lo que toma, lo tranquilo, y Yang es lo activo, lo que modifica y lo que mueve, ¿sí? Entonces, en base a eso hay toda una clasificación. El Feng Shui empezó en realidad, tuvo dos orígenes. Un origen es el de las tumbas, porque los chinos trabajan mucho con un concepto que es el chi ancestral, es decir, lo que viene a través de la familia. Por eso muchas veces nosotros apelamos a otras geomancias cuando vemos que alguien está muy identificado con la cultura de su familia. Ya sea o porque son judíos, o porque son descendientes de irlandeses, o porque son gallegos. Italianos también, que tienen una tradición y sus afectos, que los tienen puestos en todos los estantes, en todas las paredes, entonces hay que respetar. Entonces ahí hay que saber la geomancia de esas culturas originales. Siempre es bueno tener algo de las raíces de uno, y siempre es bueno, si se da la posibilidad, visitar los pueblos de origen de nuestros bisabuelos. Entonces, ese chi ancestral se traducía en el tema de las tumbas. Era muy importante el tema de las tumbas. El otro origen del Feng Shui, otra vertiente del Feng Shui, era el tema de las guerras. Es decir, justamente una guerra puede estar definida en la lectura del espacio, en la lectura de los vientos. Es decir, piensen ustedes, una guerra donde 10.000 soldados hace un año que no vuelven a su casa y un año que no se bañaron. Evidentemente, el olor que trae el viento va a revelar su posición. Entonces se calculaba muy bien esa influencia, ¿no? Entonces les preocupaba mucho el tema de las tumbas, de lo ancestral, de dónde están los restos de los antepasados de uno. Y entonces ahí se buscaron las mejores ubicaciones para las tumbas, y a su vez vino también quien destruía las tumbas del enemigo para ciertos propósitos más sutiles. Y a las tumbas se les llamó moradas yin, moradas pasivas. Y las casas moradas yang, ¿sí? Entonces también empezaron a aparecer ciertas pautas de acuerdo, una cosa es la casa de campo, otra cosa es la casa de la ciudad, las restricciones con respecto al lote. Y ahí, especialmente en las casas, se empezó a descubrir este tema de la proyección que uno hace en el espacio. Nosotros en todos estos años y en las vertientes de los textos antiguos y de distintos autores con respecto al Feng Shui, hemos rescatado a qué apunta el Feng Shui. No es milagroso, no es mágico. Es responsable, sí, de 1/3 de nuestras vidas. En general, el Feng Shui tradicionalmente divide todo lo que nos pasa en 3 aspectos simbólicos: el cielo, la tierra y el ser humano. Pero nosotros podemos traducirlo desde otro punto de vista. 1/3 de lo que nos pasa es el entorno.
Por ejemplo, nuestro país, siempre mal. ¿Sí? Entonces, un tercio de nuestra vida sabemos que puede estar mal y, como dice Sam Murphy, en Argentina siempre está mal. Entonces, un tercio de nuestra vida está mal. El otro tercio es la actitud interior. Si uno tiene la correcta actitud interior, ya tiene un tercio a su favor. Cuando no es la correcta actitud interior, las personas pesimistas, las personas agresivas, las personas que basan su vida en destruir al otro. Entonces eso no es una buena, eso especialmente lo desarrolló el confucianismo en el caso de China. Incluso cuando uno ve las pautas que ponía Confucio de cómo es el buen gobernante, no existe un gobernante así en todo el planeta, pero bueno. Entonces, el tercer componente es el espacio que nos rodea, que es el intermedio entre el exterior, que por lo general es negativo, y el interior, que tendría que ser positivo. Ese tercio es el que se puede modificar con las pautas de Feng Shui. El entorno sobre el cual nos proyectamos y que a nosotros nos influye. Si tenemos una correcta actitud interna y se hace bien el Feng Shui, son 2 tercios a favor. Con lo cual, por más desastres que pasen, bien que hay, por ejemplo, negocios que no importa lo que pase en el país, que siempre se salvan. Sí. Bueno, es porque tienen sus 2 tercios garantizados. Por eso les preocupa mucho también las grandes empresas a nivel mundial el tema del Feng Shui, que lo aplican. De hecho, nosotros uno de los trabajos que hicimos fue cuando vino el HSBC a Argentina, en el Banco Chino. La torre que alquilaron en Puerto Madero. No lo compraron en aquel momento. Y bueno, nos convocaron porque ellos querían ver la adaptación, o sea, entendieron que había que adaptarlo al hemisferio sur, después Lilia les va a explicar. Pero el tema de adaptar sus tradiciones, por supuesto, las tradiciones chinas han cambiado mucho y hay cosas que quedaron de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento la presidenta de la sede argentina del banco era mujer. Y su segundo a cargo, varón. Y sin embargo, en el ceremonial, primero va él y ella atrás. Él se sienta y ella, teniendo una jerarquía más alta, no se puede sentar. Entonces, son esas cosas que van quedando. ¿Cómo? Como las castas en la India. Sí, también el tema del budismo es muy interesante, cómo trata el budismo a las monjas budistas. Se les exige mucho más. O sea, no hay problema en que una mujer quiera ser budista, monje budista, pero tiene prácticamente el doble de ejercicio que tiene que hacer el hombre. Se le exige más. Son cosas que van quedando. Bueno, acá por ejemplo tenemos lo que sería el ideal de casa de acuerdo al Feng Shui, es decir, una casa protegida, con agua al frente, y esta es de una Patagonia. Y un respaldo, la imagen siempre es la imagen de un sillón, ¿no? La casa está sentada sobre el almohadoncito, 2 buenos apoyabrazos y un respaldo que cubra la cabeza. Eso es la casa ideal. Y con una buena orientación hacia el frente, que por lo general está entre el este y el norte para nuestro hemisferio. Podemos hacerlo justamente con el paisaje y la vegetación. Dentro de la ciudad, que no podemos poner la montaña o los respaldos, podemos armar con nuestro entorno, en nuestra casa, nuestro propio protector. Y cuando hablamos de la orientación, ahí ya entramos con el tema de la conversión al hemisferio sur. No sé, Lilia, si querés. Sí, les vamos a hacer una pequeña síntesis. En el globo terráqueo tenemos los polos y el ecuador. En los polos todos sabemos que hace frío y en el ecuador calor. ¿Qué ocurre con la energía de las personas que viven en todos los puntos intermedios? Cuanto más hacia los polos nos vamos, todos los procesos son más lentos. Cuanto más cerca del ecuador estamos, más rápido, porque el calor los produce, esos cambios. Pero hay algo muy importante que tenemos con la salida del sol y la puesta del sol. En todo el hemisferio, el sol
sale por el este para todos los habitantes del planeta y se pone por el oeste, que quita la energía. Entonces, todas las publicaciones que recibimos en general están traducidas literalmente, pero escritas en el hemisferio norte. Ellos tienen el sol, lo tienen en el Al sur. sur. Ellos van a veranear al sur, las casas miran al sur. Nosotros no podemos aplicar ese principio. Entonces, muchas personas a veces nos dicen, ¿y por qué dicen que hay que adaptarlo al hemisferio sur? Bueno, justamente por ese tema. Nosotros tenemos el movimiento del sol hacia el norte. Sale por la derecha, va hacia la izquierda y se oculta por el oeste. En el hemisferio sur, este movimiento produce que sean las corrientes marinas y nuestras energías en sentido antihorario. Y en el hemisferio norte, en sentido horario. Porque sale por el este, viene hacia el ecuador y sube hacia el hemisferio norte. Este pequeño y simplificado detalle que les hacemos es para que interpreten cómo es muy, muy importante cómo nos movemos nosotros también en cualquier actitud que hacemos. En el recorrido de una exposición, en diferentes pequeñas actividades. Tenemos un ejemplo, ¿no? El de Punta del Este, el Hotel Conrad. El Hotel Conrad fue diseñado con asesoramiento de Lin Yun, un maestro de Feng Shui de Estados Unidos que no acepta la conversión al hemisferio sur. Entonces lo hizo mirando al sur, el hotel. Con lo cual, si alguna vez ustedes pasaron por ahí, viene todo el viento de la Mansa, emboca ahí, encima tiene fuentes puestas, así que se mojan todos los que bajan de ahí. Ahí fue cuando se fundió el Hotel Conrad y se vendió. Sí, es horrible, nada de habitante. Claro. Y se dieron cuenta de que en realidad lo que funcionaba mejor es hacer entrar a los pasajeros por el casino, que es desde el este, que es excelente orientación. Entonces prácticamente la entrada al sur se usa solamente para vehículos, pero después la otra, la principal, es la del este. Acá está lo que Lilia les decía, después hay que adaptar los principios de la naturaleza, de cómo se mueve la energía de la naturaleza, a lo que pasa en las casas urbanas, ¿no? Entonces ahí tenemos, en vez del movimiento del agua, tenemos el movimiento de los autos, hay que considerarlo, eso también. No es lo mismo en los lugares donde las dos calles convergen, que siempre se terminan metiendo en un local, que cuando esa energía se ve que los autos se van. Entonces también para el comercio es muy importante esa visualidad. Es lo que produce que tenga mayor ventas o no, si lo ven o dejan de verlo. En el taller que vamos a dictar vamos a trabajar bastante con Google Maps. Y lo ideal sería trabajar con Google Earth, pero no todo el mundo tiene Google Earth, entonces vamos a trabajar con Google Maps, que es una gran herramienta para el análisis, especialmente previo de un lugar. Esto es un trabajito que hicimos hace poquito, no sé si vinieron hoy. Es una casa donde uno puede analizar en 3D, en Google Maps tiene la orientación, puede hacer el cálculo de la orientación y ver distintos factores, que a veces incluso a nivel del suelo uno no lo ve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la casa. Esta casa para el Feng Shui está oprimida por el edificio que le construyeron atrás y la casa más alta que tiene atrás, que encima es una casa tomada. Las vías del tren, que las vías siempre se llevan el chi. No es bueno estar cerca de las vías del tren, rico. Chemin de fer, ¿no? Dicen los franceses, el camino de hierro. Se lleva la energía. Y, como decía Lilia, los cruces de carreteras o de calles son siempre conflictivos. Por eso en el Feng Shui europeo se ponían unos pilares con unas cruces en las encrucijadas, ¿no? Para los mayores de acá recordarán las garitas del policía que regulaba el tránsito, donde se cruzaban esto. Es un cruce de fuerzas, evidentemente, donde se producen más accidentes, ¿no? Y acá se complica porque es muy difícil. Argentina es un desastre a nivel señalética. O sea, un extranjero acá puede suicidarse en cualquier momento porque no se entiende. Se pierde todo el tiempo. Entonces acá no hay ningún cartel que indique que acá esto termina en las vías y hay que pegar la vuelta para acá. Entonces un montón de autos van para acá y se frenan porque no saben hacia dónde voy.
Y lo mismo pasa con los que vienen hacia acá. No está señalado por ningún lado. Y si está señalado, bueno, está Muy camuflado. muy camuflado. Y uno también puede ver, con la vista Street View, puede ver si hay transformadores, que para nosotros no son buenos, líneas de alta tensión, antenas de telefonía celular, cementerios, hospitales, todo eso, el Feng Shui lo analiza, la geobiología lo mide. Es fundamental eso, porque tener enfrente la salida de las ambulancias del hospital, por ejemplo, estudiamos una casa hermosa en Belgrano, frente a la salida de las ambulancias del Hospital Pirovano. Y era una escultora, una persona que tenía una vida hermosísima, una casa excelente, toda arreglada, era una casa de 2 siglos, pero le salían las ambulancias frente a la puerta de la casa. Era tremendo para ella. O sea, uno sabe, por más que uno se acostumbre, uno sabe que lo que entra ahí Tiene es dolor. problemas. Y lo que sale de ahí también. Sí. Respecto a lo que vos decías de cómo es la señalización y todo, y de los transformadores, acá en la provincia, todo lo que es tendido de electricidad es aéreo. No lo podés evitar. Porque Sí. no hay nada que sea. Y lo que pasa es que también el subterráneo tiene sus problemas. Están poniendo subterráneo. Hay subterráneo. Mínimamente. No, también tiene. De alta tensión, eso es el problema. Capital Los Federal, cables de nosotros no medimos. cablevisión, de todo es aéreo. Nosotros lo medimos con aparatos y el campo magnético lo tenés igual, aunque sea subterráneo. Y de hecho, muchos countries tienen el cableado de alta tensión, 132.000 voltios, que baja y va por debajo de las casas. Para lograr caminos, zona de Pacheco, por ejemplo. En Olivos tuvimos un caso a una cuadra de Avenida San Martín, en un primer piso, de una vivienda que a la nena había tomado un tumor cerebral. Cuando fuimos con los aparatos descubrimos que justo en la esquina estaban los amplificadores de señal que le daban justo a la altura de donde ella descansaba. Pasó el tiempo, el trabajo lo regalaron las mamás de la escuela mientras operaron a la nena, nos pidieron algunas mamás que nos conocían que fuéramos a estudiarle la casa. Estudiamos la casa, la nena se recuperó y los padres no sabían realmente, aunque les dejamos un informe, qué es lo que habíamos hecho. Entonces nos convocaron y nos pidieron, por favor, pero habían pasado unos 2 años, que fuéramos a explicarles y a ver qué es lo que habían hecho, que la nena se había recuperado. Bueno, fuimos otra vez con los instrumentos, todo, no estaban más los cables. Habían hecho instalación con fibra óptica. O sea, no estaba más la radiación de los cables. O sea, la fibra óptica no emite nada. Sí, cada tanto tiene unos cartuchos que son de conexión para levantar la señal. Eso sí pueden producir, pero el cable en sí no. Así que fue fantástico. Hay que ir normalmente y detectar qué es la radiación. Acá tenemos otro ejemplo, que esto es una vista de Street View, ¿no? Donde, por ejemplo, es una casa donde tiene una pésima orientación de este lado, sudoeste, la peor orientación que se puede tener, y una buena orientación en esta otra calle, que sería el sudeste, ¿sí? Entonces nosotros le dijimos, cierren esta reja y empiecen a usar aquello. ¿Qué es lo original? Por lo general, cuando una casa es antigua y uno empieza a estudiarlo, resulta que antes estaba bien, y con las reformas se metió la pata, ¿sí? Entonces, bueno. O sea que la mejor orientación para entrar a una casa, ¿cuál es? No, depende también de las personas. El Feng Shui trabaja también con las fechas de nacimiento. Pero en general, todo lo que tiene componente de sol de la mañana en el frente es favorable. Entre el sur y el norte, por el este, esos 180 grados en general son favorables. Lo que pasa es que hay que analizar otras cosas. Entonces, pero eso es en general. No, y a su vez hay rubros. Lo que vamos a ver en el taller también es que los rubros, porque la idea es que durante el taller no hacerlo tan escolar, sino que ustedes traigan distintos ejemplos y vamos a analizar. Hay rubros que trabajan con metal, por ejemplo los talleres mecánicos que mencionaba Lilia. Entonces, esos talleres van bien con un frente al oeste o al sudoeste o al sur. Entonces, depende de material concreto. Otra cosa que vamos a estudiar es esto que se llama Lo Shu, que es el rectángulo fundamental de la casa.
Las casas pueden tener salientes o pueden tener entrantes o faltantes directamente, de acuerdo a su diseño. Entonces vamos a ver, fíjense, les traje uno bien complicado, estos son unos proyectos que analizamos para Punta del Este, donde tenemos salientes y donde tenemos entrantes. Entonces, para que ustedes lo entiendan, es parecido a, en la personalidad humana, tener excesos y tener falencias. Cuando me falta una parte, tengo una falencia. Cuando tengo un plus, tengo un exceso. Entonces, bueno, hay que nivelar eso y corregirlo. Bueno, vamos a ver cómo se traza este rectángulo y cómo se consiguen, esto se llaman los 9 palacios. Esto responde a la escuela de la forma. La escuela de la brújula lo que hace es encontrar el centro de gravedad de la casa, que también lo podemos ver en el taller, y desde ahí tira ángulos, por decir así, de acuerdo a la brújula. Y también le da salientes y faltantes. Nosotros fusionamos las dos escuelas porque lo que hemos aprendido justamente con la práctica es que la escuela de la brújula se aplica especialmente para las influencias externas, pero, como dice la escuela de la forma, cuando uno entra a la casa por la puerta principal, se abate la energética que trae uno, se abaten los 8 trigramas que trae uno en el cuerpo sobre la casa y se proyecta. Entonces ahí funciona mejor para el interior de la casa la escuela de la forma, que es más psicológica, que la escuela de la brújula, que es más climatológica, por decir así. Entonces, bueno, se puede trabajar en la casa con distintos elementos escenográficos, por decir así. Este es el edificio Los Patos, un edificio hermosísimo. Donde se trabajó con diseño oriental, se usaron paneles de papel, plantas, para desviar la atención y llevar, hay que también reinterpretar, porque evidentemente también hemos hecho trabajo para el edificio Cábana. Y el Feng Shui de aquella época, de los años 30, es distinto que el de ahora. O sea, las pautas de construcción, el tema de cómo se trabajaba con las habitaciones de servicio, por ejemplo, cómo se recibían, lo que era el comedor. Incluso llegamos a estudiar un edificio en Avenida Rivadavia, que nosotros ni sabíamos hasta que lo medimos. La geología usa la radiestesia, que es la sensibilidad del cuerpo a aspectos energéticos. Entonces, bueno, una de las habitaciones tenía una energía muy baja. Y cuando preguntamos de qué se trataba esa habitación, nos dijeron, era la capilla. O sea, los departamentos grandes tenían la capilla para que cuando alguien lo velaban ahí, en la capilla del departamento. Entonces, es muy interesante esos aspectos y hay que estudiarlos también. Algunos coincidían mucho con el Feng Shui oriental, en el sentido de que, por ejemplo, para los chinos de la antigüedad, el hombre jamás, el dueño de casa, jamás tenía que entrar a la cocina. Era una manera de Qué bueno eso. Bueno, el que tiene alma de gourmet. Bueno, dentro de esos asesoramientos que aprendimos en todos estos años, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero nosotros, como somos de medio pelo, no lo sabíamos. Cuando nos enteramos de que en las casas importantes actuales hay cocina sucia y cocina limpia. La cocina para que el dueño de casa se luzca haciendo algún plato, y atrás la cocina donde están las personas que ayudan a lavar los platos y hacen La verdadera cocina. Como en los restaurantes. Son Que dos, tenés un son lugar dos donde te cocinas, son muestran iguales, cómo cocinan y son atrás. iguales, nada más que una tiene la barra para presentar, para cortar los quesitos, para todo eso, y atrás está el sector verdadero, el sector del trabajo. Entonces, imagínense, hace 20 años cuando nos enteramos de esto, nos decían los arquitectos muy convencidos, los arquitectos de Punta del Este, ¿no? Nos decían muy convencidos, no, porque esto es la cocina limpia, es la cocina sucia. ¿Lo qué? Decimos nosotros. Pero era la cocina de su amor y cocina. Y justamente, en última instancia, por lo menos Perdón, te yo cocina. estuve viendo muchos videos de casas en Singapur, de casas muy importantes y Sí. tienen así, separado lo que es la cocina. Ah, sí. Sí. Bueno, tiene todo un simbolismo. Singapur es muy extraño, porque Singapur, hay unas películas hermosas que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero son comedias. Tiene cultura china, tiene cultura islámica,
tiene cultura indonésica, entonces está todo fusionado ahí. Entonces es muy interesante para analizar. Y mucha plata. Mucha plata que sobra. 3 cocinas, 4 cocinas. Sí, tal cual. El Feng Shui tiene curas que son chirimbolos. Entonces, por ejemplo, alguien nos preocupa de, nos dice, bueno, pero me compré un libro de Lilian Tu.